Aquí ¿Qué le estamos. pasó, pastor? Al parecer me intoxiqué con un jugo de mango con leche desde el viernes y nada, bajé creo que por ahí unos 2, 3 kilos, no comía, Se le nota. no sostenía, estoy como carichupado, como Sí. decimos acá, ojerudo todavía. Hasta ayer apenas vine a reaccionar después de tanto suero y de tratar de seguir y aquí estamos. Bendito Dios que todavía nos presta la vida, pero sí me asusté Gracias a horrible. Dios. Sí. Es difícil cuando tú también emocionalmente estás afectado, ya que en el transcurso de la semana pasada se perdieron 2 amigos, fallecieron y le pasa a uno esto, uno queda como en show, uno como que se hace la idea, ya me tocó, pero aquí estamos, ¿no? Yo también me intoxiqué con un atún. Me comí un atún y me puse roja, roja y una tembladera que yo creía que me iba a morir. Tuvo que bajar mi hija a recogerme a las 12 de la noche para llevarme a urgencias. Es impresionante Tremendo. cuando uno se intoxica. Uy, A mí sí, me sí. dio fue mucha diarrea y vómito y un desaliento horrible en el cuerpo. Yo sentía que no era capaz, que me iba a caer si caminaba. Hasta ayer todavía me temblaban algo los pies, pero bueno, Ay, Dios ahí mío. está uno haciendo un esfuerzo por la misericordia de Dios que nos sostiene. Esto nos Amén. ayuda a nosotros a pensar el cuidado, la alimentación que debemos de tener, aunque pienso que lo que comí no estaba mal, de pronto puede haber algo dañado en ello, pero no es mal pensar que por el tema de la alimentación fue que entró el pecado a esta tierra. Claro, Entonces, así quiere es. decir que por tema de alimentación debemos de poner cuidado con lo que comemos o con qué lo mezclamos. También es mirar Sí, eso. así es. Pero Tener bueno, me cuidado. encanta estar nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. A veces me pierdo, pero vuelvo y Sí, aparezco. se nos pierde mucho, pero nosotros lo desenterramos. Donde esté. Pero vuelvo a Ay, ay, aparecer. pastor. Me dicen, es que usted es como la luna y yo sí, de repente vuelve a aparecer. Sí. Entonces otros Ay, me Dios decían, mío. es que usted, como se dice por ahí, mala hierba no muere. Y yo, Ay, bueno, quiere no. decir que todavía nos falta mejorar. Así es, sí que es verdad, ¿eh? Aunque nos Yo, digan mala hierba, nosotros somos hierba buena. yo les digo, bueno, ni modo, ¿qué más le vamos a hacer? Claro. Y otros, ¿cómo se nos va a ir el que nos enseña de profecía? Todavía le hace falta mucho. Y yo, bueno, Ay, sí, no se puede ir, ¿eh? aquí estamos, bendito Dios. Bueno, mis Así es. apreciados, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar entonces con este tema. ¿Les parece si volvemos a orar? El Sí. tema ya saben. Bueno, ya saben, no, porque yo no les había, les mandé el video, hermana, ya tarde, qué pena, me dicen, para No, esta y pero es que otra, no se, ese esta y otra. video, yo les dije, porque yo lo escuché, ellas también lo escucharon, que iba a hablar sobre como el santuario, pero el video no se puede compartir, solo lo te puedo tener yo y no lo puedo compartir, no me deja Ah, yo no, compartirlo. yo no me había fijado que esa aplicación solamente era así, pensé que podía compartir. No, no se puede compartir. Menos mal ya se lo dije para la otra para la otro día que entre. No se puede Bueno, compartir. ella llevará como título La purificación del santuario. Vamos a hablar un toque de ello. Lo voy a dejar, voy a hablar hoy de lo que es la purificación del santuario, el por qué, pero lo voy a dejar con una apertura, porque en una próxima entrada que tengamos, voy a explicar en qué parte nos encontramos nosotros del santuario. Ahí voy a explicar la otra parte, porque es un tema fundamental. Yo he sido muy inquieto. Toda persona que me pregunta por diezmos, por ofrendas, por lo que se realizaba, por esto, por lo otro, por vestidura, por comportamiento, siempre le digo, la respuesta está en el santuario. Y nosotros como adventistas del séptimo día debemos de tener claro eso. ¿Por qué? Porque precisamente es uno de los 7 pilares de la iglesia adventista del séptimo día. Uno de los 7 pilares de la iglesia adventista del séptimo día es conocer el santuario. Todo se refleja por la parte del santuario.
Entonces vamos a orar para que empecemos con este tema que tiene como título la purificación del santuario. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Padre bueno y bondadoso que nos presta la vida y nos las das. En este momento queremos suplicarte de tu compañía y pedirte de tu Santo Espíritu para que nos ayude a entender el tema de esta tarde y nos podamos gozar en ello, bendito Dios, porque queremos ir a descansar o finalizar la tarde independientemente de donde estemos, con tu bendición y con una aprobación del mensaje que nos vas a regalar, para que de esa manera podamos meditar en ello y podamos estar más cerca de ti, aceptándote como nuestro Salvador. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Muy Amén, bien. amén. Gloria a Dios. Vamos a ubicarnos en el libro de Levíticos, capítulo 16. Vamos a hablar que la tierra, o en la tierra no, vamos a hablar vamos a notar que existen dos santuarios. Hay un santuario terrenal que fue lo que se le mostró a Moisés conforme al modelo para hacerlo en la tierra, pero también hay un santuario celestial. Y dicho sea de paso, el santuario terrenal reclamaba ciertos sacrificios y el santuario celestial reclamaba un solo sacrificio. Así que vamos a mirar dentro de los sacrificios que se reclamaban en el santuario terrenal, que se hacían continuamente todos los días. Había un sacrificio que se debía realizar una sola vez por año. Se le conoce como el Día del Perdón, se le conoce como el Día del Rosh Hashanah o se le conoce como el Día del Yom Kippur, que era solamente cuando el sumo sacerdote cruzaba el atrio, el lugar santo, y el lugar hasta el lugar santísimo del santuario. Pero que el sacerdote solo podía cruzar el atrio y hasta el lugar santo. Pero una sola vez por año entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo del santuario. Eso es algo que nos toca comprenderlo. ¿Qué simbolizaba el que iba a entrar una vez al año al lugar santísimo del santuario? Solamente podía entrar una sola vez el sumo sacerdote. Para que lo podamos tener claro, porque Hebreos capítulo 7, capítulo 4, capítulo 7, 8 y 9 y 10 es experto en explicarnos esta parte del rol o del papel que juega en este momento el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, al estar en el lugar santísimo del santuario. Así que habían dos santuarios, el terrenal y el celestial. Ahora, el terrenal sabemos claramente, si nos ubicamos, a la entrada en el atrio se encontraba el lugar, el altar de sacrificio, y a la entrada del atrio, antes de abrir el telón para cruzar al lugar santo, esto lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, vamos a encontrar que allí había un altar de agua, una, ¿cómo se le dice? Se me olvidó en este momento el nombre. Lavacro. Lavastro. Exactamente, lavacro, donde estaba el agua, donde el sacerdote se debía lavar las manos, o hasta el sumo sacerdote antes de entrar, teniendo en cuenta que entraba una sola vez por año. En el lugar santo, hacia el lado derecho, poniéndonos de frente del santuario, hacia el lado derecho se encontraba la mesa con los panes sin levadura, y estaba allí como tal los 12 panes conforme a las 12 tribus de Israel, y a mano izquierda estaba el candelabro, como tal se encontraba a mano izquierda. Y en todo el frente de la tela que vivía el lugar santo, el lugar santísimo, se encontraba otro altar pequeño, y ese era el altar del incienso. Así que a la parte del lugar santísimo, ya sabemos que allí se encontraba el arca con las dos tablas, con los 10 mandamientos de la ley de Dios, la coquita con el maná, que tiene también un excelente significado para el pueblo adventista, la vara de Aarón que reverdeció, y sobre el arca una tapa que tiene 2 querubines y se conoce como la Shekinah, que era el lugar donde el Señor Jesucristo se hacía presente. Por eso él dijo, y me erigirán un santuario
Éxodo 25:8, me erigirán un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. Cuando él dice habitar en medio de nosotros, era que él se hacía presente, era en la Shekinah. Ahí era como quien dice su trono hasta donde llegaba Dios, y por medio de esto estaba en medio del pueblo. Ahora, ¿por qué explicar todo esto hasta allá? Porque el sacerdote solo tenía la capacidad de estar entre el atrio y el lugar santo haciendo todo este tema de perdón de pecados, de limpieza, y pues por ende entonces tenían que rociar con la sangre del becerro, de la cabrita, del carnero, rociar la tela que dividía el lugar santo al lugar santísimo del santuario. Pero esa tela del lugar santo que dividía como puerta el lugar santo al lugar santísimo del santuario, se cambiaba también una vez por año. ¿Por qué se cambiaba esa tela? Esa tela se cambiaba precisamente porque estaba rociada de sangre de lo que se hacía continuamente, pero que había que cambiarlo una vez por año cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del santuario. Dame un momentico, voy a bloquear el audio. Dame un momentico, lo voy a bloquear. Bien, ya estoy nuevamente. Es que se me va a descargar. Esto, entonces, esa tela que dividía el lugar santo del lugar al lugar santo, al lugar santísimo del santuario, se cambiaba una vez por año porque era cuando el sumo sacerdote entraba a hacer esa expiación una vez por año al lugar santísimo del santuario. Ahora pudiéramos hacer una pregunta. Si se hacía continuamente la limpieza de perdón de pecados, ¿por qué hacer un día en el año, una sola vez en el año, por qué hacer la limpieza general del pueblo? ¿Acaso ya no estaba el perdón de pecados? Esa pudiera ser la pregunta que nosotros debiéramos de hacernos, sabiendo de que se hacía continuamente. Pero resulta que nos vamos a ubicar en Levítico 16, pero los voy a llevar al libro de Hebreos, porque en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, hay algo bastante interesante con respecto a ello. Mira lo que dice allí en el versículo 10. Perdón, capítulo 10, verso del 1 en adelante. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, escuchen, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, que aunque hacían este sacrificio continuamente y de acuerdo a como lo pedía la ley, porque la exigencia de la ley no es ni tan siquiera es de Dios, es la exigencia de la ley por el quebrantamiento de la ley, y la ley es el carácter de Dios. Así que allí dice, no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año ser perfectos a los que se acercan. Entonces, ¿en qué consistía este sacrificio? Si eso no, por así decirlo, era como si no sirviera. ¿Por qué entonces hacer sacrificios? Resulta que estos sacrificios se hacían era para que así el ser humano pudiera saber que era culpable, necesitaba el perdón de pecados, pero por ende para que no se alejara de Dios. Mira lo que sigue diciendo, versículo 2. De otra manera se estarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, ¿por qué le dictaba todavía su conciencia que había pecado? Pero no es en estos sacrificios cada año que se hace memoria de los pecados, porque la sangre, perdón, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre, escuchen, de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea que eso solamente era un símbolo, era un significado para que por medio de ellos el pueblo judío pudiera entender que por medio de ellos se les estaba explicando que ese iba a ser el sacrificio del Señor Jesucristo, pero no iba a ser todos los días, sino que iba a ser una sola vez y para siempre. Ahora, cabe decir que nosotros en nuestra conciencia y en nuestras consecuencias a veces que cometemos, las consecuencias quizás son fuertes, pueden ser difíciles, pueden ser lo que sean, pero de todo eso independientemente de lo que se nos venga, por la desobediencia a Dios y por el pecado que nos arropa a veces porque estamos en un mundo de pecado, tenemos que tener algo claro. Yo quisiera que tú pienses bien esto antes de hacer lo que quieras hacer en esta tierra,
pero ojalá no hicieras nada malo, sino que obedecieras a Dios. Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 6, versículo 4. Es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Asimismo gustaron de la prueba de Dios, perdón, de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificado, de nuevo, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo a los hijos de Dios y exponiéndolo a burla. Escuchen algo interesante, que lo leí mal y lo voy a volver a leer y me disculpan que esté leyendo mal. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a burla. Cuando nosotros cometemos pecados, estamos haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel, ofreciendo sacrificios continuos por nuestros pecados. Y cuando eso pasa, estamos exponiendo a burla el Hijo de Dios, o sea, nuestro Salvador. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el estudio que estamos haciendo? Porque estamos hablando de la purificación del santuario. Porque es lo que explicaba. El día de la expiación del santuario, ese día no era el sacerdote, sino el sumo sacerdote, que era el que iba a entrar al lugar santísimo del santuario. Y entraba una sola vez por año. Entonces vamos a mirar qué pasa. Ahora sí, ubiquémonos en Levíticos capítulo 16, versículo 5 en adelante. Vamos a ubicarnos en Levíticos capítulo 16, versículo 5 en adelante. De la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Nótese lo que va a tomar. Aarón hará traer su becerro de la expiación y hará la reconciliación por él y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y la otra suerte para Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte para Jehová y lo ofrecerá como expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Aquí hay algo interesante. Independientemente sea el cabrito que representaba o simbolizaba a Jesús, o sea el cabrito que representaba o simbolizaba a Azazel, es decir, a Satanás, ambos tenían que ser presentados en la presencia de Dios. Ambos tenían que ser presentados para poder sacar de allí el que representaba a Dios para hacer la purificación del santuario, que se hacía una sola vez por año. Versículo 13. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Luego dice, tomará luego de la sangre del becerro y le rociará con su dedo al lado oriental del propiciatorio y delante del propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Había que empezar a regarla o esparcirla como tal en el propiciatorio. Pero ahora yo quiero que usted se ubique rápidamente en el versículo 15. Después degollará al macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo. Llevará la sangre detrás del velo adentro y hará con su sangre como hizo con la sangre del becerro. Empezará a esparcirla. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión que está entre ellos y en medio de sus impurezas. ¿Saben que hay algo interesante? Resulta de que cada vez que se hacían sacrificios y se esparcía sangre sobre el telón, que era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, era como si se estuvieran anotando, se estuvieran escribiendo los pecados de cada uno del pueblo judío como tal en la tela, y como si hubiera memoria en el lugar santísimo del santuario de todos los pecados de ellos. Y por eso era que se hacía una vez
por año la limpieza del lugar santísimo. ¿Qué significaba esto? Era volver a empezar de nuevo, sin pecados en el atrio, sin pecados en el lugar santo y sin pecados en el lugar santísimo del santuario. Por eso era que se hacía por año, porque lo que se hacía del santo para afuera era solamente algo en memoria, para que ellos estuvieran claro que cada vez que cometían pecado debían de presentar un sacrificio. Solamente era un símbolo, era un recordatorio para que ellos supieran que de esa misma manera Jesús iba a venir y iba a cruzar cada una de las partes del lugar del santuario hasta llegar al lugar santísimo del santuario, que estando en la tierra solamente llegó el atrio al lugar santo, y una vez entrega su vida cruza el santísimo del santuario, pero no el de la tierra, cruzó fue el del cielo, porque por eso en 1844 él pasa del lugar santo al lugar santísimo del santuario. Esto es bastante interesante. ¿Por qué es interesante? Porque es lo que nos ayuda a nosotros a entender el por qué nosotros debemos de tener una vida en realidad entregada a las cosas de Dios y en realidad fijándonos solamente en el Salvador, porque de esa manera nos permitirá a nosotros andar rectos, sin desviación, ni a derecha ni izquierda, pero también para tomar una decisión entre el conflicto, entre el bien y el mal, que yo no puedo estar neutro, sino que tengo que buscar el bien o busco el mal, pero debo de tomar una decisión. Porque ese cabrito que simbolizaba a Jesús, cualquiera pudiera decir, pero ¿por qué tiene que morir el que simboliza a Jesús? ¿Por qué no el que simboliza a Satanás? ¿Por qué no muere? Pues es sencillo. Precisamente no podía morir el que representaba a Satanás porque él juega un papel fundamental para el tiempo fin. ¿Y cómo nos damos nosotros de cuenta? Vamos a mirar ahora lo que dice el versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que salga. Cuando haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la comunidad de Israel, saldrá hacia el altar que está delante de Jehová y la expiará. Tomará la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos alrededor del altar. ¿Por qué había que ponerla? Porque era la única manera que iba a ser algo merecido, aceptado delante de los ojos de Dios. Ahora escuchen lo que dice el versículo 21. Me voy a saltar otros versículos para no leer todo esto. Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo que representaba a Sacel y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a tierra inhabilitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Interesante esto. El macho que representa a Azazel, es decir, a Satanás, no puede ser sacrificado, pero el que representaba a Jesús sí puede ser sacrificado. Cualquiera pudiera decir que es que se está haciendo lo contrario. Debieran de sacrificar a Azazel porque es el que representa el pecado y a Jesús no porque representa la vida. Pero precisamente esa era la manera en que el Señor debía de venir a la tierra. Con la muerte él haría purificación de toda la tierra. Razón tenía el Padre cuando dijo claramente en Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a buscarlo, aunque no lo sepamos, vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Juan capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué razón tenía el Padre al tener que dar a su Hijo para que por medio de su sangre hiciera purificación de toda la tierra por el pecado una sola vez y para siempre? Y por ello tendría el gozo de luego presentarse delante del Padre y decirle: Padre, se ha hecho como usted dijo. ¿Cómo dijo? Que tenía que haber derramamiento de sangre para poder que hubiera perdón de pecados. De esa manera, él se podía presentar ahora delante del Padre. Por eso, de esa manera, el sumo sacerdote, siendo escogido, se podía presentar delante del Padre en la tierra, pero en el lugar santísimo del santuario. Porque nótese lo que acabo de explicar. El Señor, Dios en este caso, se hacía en la tapa del arca, la Shekinat. Ese era su trono.
y se estaba era detrás del velo del lugar santo, es decir, en el lugar santísimo. Y en este caso el sumo sacerdote era como si cruzara la parte, como si cruzara, no, cruza el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, el santuario, y entraba hasta donde Dios y le estaba diciendo prácticamente, aquí están los pecados del pueblo, hay que perdonarlos. Eso era lo que estaba simbolizando. Es decir, esa era la tarea que iba a hacer el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo muere, tiene todos los pecados sobre él, y ahora tiene la capacidad de cruzar el velo del templo, del lugar santo, el lugar santísimo, el santuario, y decirle, Padre, aquí están los pecados de todo el pueblo, aquí están los pecados de todo el mundo, perdónalos, aquí están, límpialos. Pero hasta ese momento, el sumo sacerdote salía ahora del lugar santísimo del santuario con todos estos pecados afuera al atrio, les llevaban el cabrito que había sido presentado ante Dios para que representara esta serie, y el sumo sacerdote ponía las manos sobre él, sobre su cabeza. Simbólicamente estaba confesando todos los pecados del pueblo de Dios. Ahora todos los pecados estaban sobre esa cena. Mira lo que dice como tal Patriarcas y Profetas en el capítulo 30, página 324, párrafo 1. El día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaban sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque eso era la exigencia de ella, sangre. En esta forma, los requerimientos de la ley que exigía la vida del pecador estaban satisfechos porque había habido sangre. Entonces, en su carácter de mediador, el sumo sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismos y salía del santuario, llevando sobre él la carga de las culpas de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío de Azazel y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrás sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaba para siempre del pueblo. Es decir, este era el símbolo que se alejaba para siempre del pueblo, los pecados del pueblo. ¿Saben? Cuando Apocalipsis nos dice claramente que Satanás quedará atado en esta tierra por 1000 años, en una tierra desierta, por así decirlo. Ese es el significado. El cabrito tenía que ir al desierto sin que nadie lo matara. Tenía que ir al desierto con todos los pecados del pueblo judío sobre el cabrito. Llegaba al desierto, lugar sin agua, sin fardo, es decir, sin paja, sin pasto, sin sombra, y allí tenían que dejar. ¿Sabe qué simboliza eso? Dios dio a su hijo y su hijo cargó los pecados de toda la humanidad. Pero yo quiero que usted note algo que acabé de mencionar. Satanás en el tiempo final, ahora van a entender por qué trabaja como león rugiente, mirando qué presa puede devorar y por qué el objetivo militar de él no son los que creen en él, son los que creen en Dios y lo aceptan como su Salvador. Y yo digo, por eso alabado sea su nombre. Porque el objetivo militar de Satanás es tratar, intentar, y si lo puede lograr, lograrlo, de los hijos de Dios, hacerlos descarriar y hacerlos sus seguidores. Porque en el tiempo final, él va a cargar sobre sí los pecados del pueblo de Dios. Ojo lo que acabé de decir. Los pecados del pueblo de Dios, de aquellos que caminaron con Dios, de aquellos que transitaron esa tierra, este desierto hasta el tiempo final. Él va a tener que cargar esos pecados sobre su cuello. Ahora entienden ustedes por qué él tiene la preocupación y por qué quiere hacer caer a cada uno de los seguidores de Dios y no dejarlos que sean los servidores de Dios. Porque él tiene que cargar los pecados, sobre su cuesta, pero los del pueblo de Dios. Él no va a cargar un pecado que no sea de alguien que sigue a Dios. Porque el sumo sacerdote, cuando salía del lugar santísimo del santuario con los pecados para afuera y se los confesaba al cabrito, estaba confesando los pecados, era del pueblo de Dios, de los que se habían arrepentido. Por eso ese día era tan especial. Por eso no era un día cualquiera.
porque era un día de un renacimiento, de un renuevo, un día de volver a empezar de cero con Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la purificación del santuario? Porque esto fue lo que pidió la exigencia de la ley, una sangre maravillosa. Y hablando de un segundo santuario, del primer santuario, que es el celestial, y el segundo, el terrenal, era porque el simbolismo del sumo sacerdote es el simbolismo que hoy hace el Señor Jesucristo. La sangre que pedía el lugar santísimo del santuario celestial era la sangre del Señor Jesucristo. Cuando Jesús murió, era el que estaba merecedor ahora de poder llegar al atrio del santuario celestial, cruzar el lugar santo y del lugar santo hasta el lugar santísimo del santuario, y ahora presentarse él delante del Padre, interceder por nosotros, como lo hacía el sumo sacerdote en la tierra, en el santuario terrenal. Esa es la razón del santuario. Esa era la razón de por qué se hacían estos sacrificios continuos, que aunque no servían para perdonar pecados, eran aceptados el perdón ante los ojos de Dios, no por la sangre de ellos, sino por la fe que tenían de las cosas de Dios, porque en realidad la sangre de los machos cabríos, de los toros, de los becerros, de los palominos, en realidad eso no perdonaba pecados. Era solamente un simbolismo para que el pueblo pudiera entender que tenía que estar cerca de Dios. Y que por eso una vez por cada año se entraba al lugar santísimo del santuario el sumo sacerdote y hacía esta expiación. Por eso es importante la purificación del santuario. Y por eso nos debiera alentar a nosotros y animarnos. ¿Saben por qué? Porque por eso Juan en el capítulo 16, versículo 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, porque él ya fue juzgado, porque él sí o sí va a tener que cargar sobre su cuesta ahora los pecados del pueblo de Dios. Pero si yo tenemos una esperanza maravillosa, tenemos una esperanza que nos debiera de alentar, de ayudar, de darnos el gozo que debiéramos de tener, que nuestro amado Salvador ya ahora se encuentra en el lugar santísimo del santuario desde el 22 de octubre de 1844, intercediendo por nosotros. Y que usted goza de tener una iglesia que en el mes de mayo, día 21 de 1863, en Butler Green, Michigan, Estados Unidos, primer congreso que se realizó, se le dio un nombre a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque porta un nombre maravilloso de un segundo advenimiento y porta un nombre de algo poderoso, y es que guardamos el cuarto mandamiento conforme a la ley, que es guardar el sábado. Por eso es que toda esta parte de la relación del santuario, esto es lo que en realidad nos está diciendo a nosotros si estamos caminando correctamente, y por eso nos está explicando aquí que se debía de hacer esta expiación del santuario, y esta expiación ya se hizo, y ya no se hizo con la sangre de un macho cabrío, no, se hizo con la sangre del mismo Hijo de Dios, como tenía algo que presentar, como los sumos sacerdotes presentaban algo en la tierra por ellos, no presentó algo, se presentó a sí mismo para darnos la esperanza, a ti y a mí, para poder que nosotros tengamos la certeza y la seguridad que estamos caminando rectamente hacia ese lugar que el Señor está preparando para con nosotros. Por eso es la purificación del santuario. ¿Saben por qué? Porque allí en la purificación del santuario, voy a correr esta cámara para poder explicar algo acá. En el santuario se dictan muchas cosas, tanto de ellos que aquí lo explica con el libro de Levíticos. Cada uno debía afligir su alma. Nosotros debemos de afligir nuestra alma. No se realizaba ninguna actividad secular, lo mismo hacemos nosotros cada santo sábado. El sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios. Ahora yo, ahora tú, ahora él, ella puede entrar a la presencia de Dios. El arca, el velo y el altar de oro eran purificados con la sangre de un macho cabrío. Tú puedes ser purificado con la sangre de Cristo. Otro macho cabrío vivo llevaba las iniquidades a tierra inhabilitada. Ya lo conocemos, es Azazel, símbolo de Satanás. Quedaban finalmente limpios del pecado. La parte fundamental que debemos de tener nosotros. ¿Sabe qué dice allí? Que si alguno no se afligía en este día arrepintiéndose de sus pecados, era cortado del pueblo, lo separaban. Su destino se sellaba este día. De igual modo, al acabar la purificación del santuario celestial, nuestro destino quedará sellado. Mientras tanto, hoy es el día de afligir nuestras almas, el día de la decisión. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día en que nosotros debemos de tomar esa decisión. No esperemos a pasar como en el tiempo de los judíos, que el que no aceptaba esto era cortado del pueblo. Nosotros
podemos ser cortados también de la salvación. Pero si aceptamos esto que Dios hizo por nosotros, si aceptamos que nuestro amado Salvador murió por ti y por mí, si aceptamos que Dios es nuestra única esperanza, aceptamos a su Hijo como nuestro Salvador personal. Así que, mis apreciados, en esta tarde tú puedas meditar en ello. Y por eso fue importante la purificación del santuario. En la tierra se hacía con sangre de animales, pero en el cielo, en el lugar santísimo del santuario, se hizo una sola vez y para siempre, con la sangre del único y verdadero Cordero. Juan lo dijo: he aquí viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Deja que llegue a tu vida. Yo voy a dejar que siga llegando a la mía. Y que nos ayude para que de esa manera nosotros podamos entender en realidad qué es lo que el Señor Jesucristo está haciendo por ti en el lugar santísimo del santuario y que está haciendo por mí. Y yo agradezco que Él esté intercediendo por mí, porque esa es nuestra única esperanza. Dios te bendiga. Amén, pastor, amén. Amén. Bueno, Gracias, querido pastor. muy linda la prédica, pastor. ¿Nos puede despedir en oración, pastor? Claro que sí. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios por ello y que el Señor con su sangre preciosa nos siga limpiando cada día, porque la verdad sabemos que con poco o mucho cometemos falencias. Querido Así es. Dios, te agradecemos en esta tarde. Te agradecemos. Porque hoy estudiar el santuario nos da alegría, nos da gozo, nos da felicidad. Estos corderitos, estos cabritos, estos becerros, no eran más que un símbolo de lo que tu Hijo iba a hacer por nosotros. ¿Cómo eran llevados allí, Señor? Saber que el pecador tenía que poner la mano sobre él y quitarle la vida. Para que él pudiera decir del salir del lugar atrio, perdonado, sabiendo que ni tan siquiera derramó una gota de sangre. Pero, Señor, esto era el símbolo de la carrera de tu Hijo en la tierra. Y tu Hijo se ofreció a sí mismo por el perdón de nuestros pecados. Dio su sangre. Nosotros simbólicamente le pusimos las manos a él encima. Y él cargó los pecados de toda esta humanidad. Para que nosotros tengamos esa bendita esperanza. Sabemos que hoy, o exactamente, desde el 22 de octubre de 1844, se encuentra en el lugar santísimo del santuario, Señor. Ha entrado allí nuestro Salvador como sumo sacerdote interceder por toda esta humanidad delante de ti, oh Padre. Yo quiero pedirte, Señor, que tú le escuches y que nos escuche, que nos limpies y que nos ayudes. Porque hoy hemos entendido más a cabalidad la importancia de la purificación del santuario. Pero también hemos entendido, Señor, que Satanás ya perdió. Y que ahora entendemos por qué tiene su preocupación por ganar tus hijos. Porque sabe que será un pecado. Por cada hijo que gane, será un pecado menos que tendrá que cargar en el día final. Así como este cabrito era llevado al desierto y allí moría con todos sus pecados encima, sabemos que esa será la finalidad de Satanás. Morir con todos los pecados encima de los que te aceptaron como un Dios y que aceptaron a tu Hijo como un Salvador. Señor, en tus manos nos encomendamos en esta tarde y suplicamos que en la presencia de tu Santo Espíritu tú nos sigas guiando y nos ayudes para que podamos entender que es importante obedecerte y caminar en lealtad contigo, amándote con gran gozo y con gran alegría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, Amén. Amén. gracias, Gracias, pastor. querido pastor. Hasta mañana, familia. Dios la bendiga. Hermoso Adiós, mensaje. bendiciones. Muy lindo Dios mensaje, les bendiga, pastor. que estén muy bien. Que se Muchas recupere gracias, pronto, pastor. Recupérese Amén, pronto. que así sea. Ya sabe que dejó un tema ahí para que lo termine, ¿eh? Para terminarlo, eso yo sabía que ya me iban a decir. Amigos.
Un abracito para tu esposo. Un abracito para Que se me todos. Bendiciones. Recupérese pronto, pastor. Entonces ya sabe lo que tiene. Amén. Bendiciones, mi pastor. Adiós, adiós. Adiósito.